del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Es decir, que Yohanan hablando, o Juan, Antabel, o el Bautista, como le dicen, está hablando que él es el amigo del esposo, no de la esposa. Él es el amigo del esposo, no de la esposa. Es decir, que intrínsecamente los elementos por los cuales Yeshua dejó que los discípulos de Yohanan entraran a un conocimiento más amplio de la verdad, él no pudo obviar las enseñanzas de Yeshua conforme al discipulado que representa al esposo. Pero está consciente Yeshua y Yohanan de que Yohanan es el amigo simplemente del esposo y que, según dice aquí, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, goza grandemente de la voz del esposo. Es decir, que está con Yeshua y Yohanan, que no son dos esposas. Esto es un dicho, el cual él lo dice y lo reitera y lo confirma en el texto. ¿Es gozo, mi gozo? ¿O esto es el cumplimiento del gozo? ¿O este es mi gozo que ya está cumplido? Es decir, que parece que las alternativas de la poligamia no caben en Yeshua cuando usted lo consulta al Eterno. Bien, vamos a estar ahora en el caso de Labán, de las familias en Padán Aram, y quiero llevar los contextos en Yohanan también, aquí a ver qué consejo nos da el Señor conforme a su palabra. Dice Yohanan, el capítulo 13 de Yohanan, en el capítulo 13 dice el texto 16 directamente, a ver cómo Yeshua confirma el trato de Labán que va a tener con Jacob. Yeshua lo ha definido aquí en el capítulo 3, el texto 16. Si no se lo mira de esta manera, no podemos ir sin Yeshua a rebuscar y estudiar la escritura antigua que dan testimonio de él. El que trate de buscar una verdad o una doctrina o una enseñanza sin el auxilio del Mesías, lo más probable es que encuentres aparentemente ciertas contradicciones. Pero Yeshua, hablando del siervo y del Señor, él pone la nota tónica de la enseñanza. Dice acá en el capítulo 3 del Sefer Yohanan, el texto 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Oigan esto, confirmándolo todo. Es decir, que para descubrir el trato de Labán con Jacob y aquella experiencia, Yeshua nos confirmó de que el siervo no puede ser mayor que su Señor. Sigue diciendo, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí envió a Eliezer Damasceno, en el caso de la esposa de Isaac, pero no podía ser mayor Eliezer que Abraham. Por eso en el capítulo 15, Abraham se confunde pensando que su heredero es un siervo nacido en casa. Y el Señor le aclara el entendimiento del estudio de la Torá y le dice, no te heredará este, sino un hijo de tus entrañas. Bien, el siervo no es mayor que su Señor. El esposo tiene a la esposa. Es decir, que Yeshua rápidamente en su testimonio pone por abolida la poligamia desde la enseñanza que empezó a hablar en el Oriente e en Jerusalén. Bien, vamos entonces a la historia de Labán. ¿De quién es hijo Labán? Las personas cuando van a Padán Aram, a la familia, a la comunidad, vamos a hablar mesiánica, que se quedó atrasada ya y que no tenía otra preponderancia sino revolverse dando vueltas en el mismo camino, no aprendió nunca el paso de Abraham de salir de esa parentela. Como comúnmente se dice en el mundo local, sal de tu casa, de la casa de tu padre y de tu parentela. Ahí cuando él sabe de Harán era la parentela, donde él tenía que seguir avanzando
para buscar el método correcto de la interpretación de la Torah, que Nahor o Taré no estaban de acuerdo con Abraham. Es decir, ¿de quién es hijo? Labán. Si descubrimos de quién es hijo Labán y qué hizo Labán al llamado de salir de uno de los caldeos, ustedes se van a dar cuenta que Labán tiene una herencia malquitada, una herencia bastante fuerte en la violación de la Torah, que lo heredó de su padre Nazo. Bien, vamos a ver un momentito en el Bereshit quién es el padre de Labán. Aquí en el Bereshit capítulo 22, en el Bereshit capítulo 22, bendito sea el Señor, nos va a decir de dónde desciende Labán o el blanco. Aquí en el capítulo 22 de el Bereshit, el texto 20 y 21, vamos primeramente a descubrir las raíces de este hombre y por qué este hombre trata de manipular a Jacob violando el texto antiguo, violando las costumbres dadas a los patriarcas y profetas más tarde dadas en el monte Sinaí. ¿Y qué pretendía entonces? Lo que significa la semana de paz, la semana de tomar a uno y la semana de tomar a otra, si esto estaba de acuerdo con los antiguos o con la Torá ahí en el Sinaí. Vamos a descubrir. Bien, dice el capítulo 22 del Bereshit o el Génesis, el texto 20 y 21. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nahor, tu hermano. ¿Quién es Milca? ¿Quién es Nahor? Un momentico, vamos a ir sin dejar de pasar esta página. Vamos un momentico más adelante. En el capítulo 11 del Bereshit, en el capítulo 11 de Bereshit, desde el texto 27, vamos a ver quién era Milca y quién era Nahor, que era hermano. Nahor, hermano de Abraham. Aquí en el texto 27 nada, el 11, el texto 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Bien, estos tres hijos, en los cuales estaba Nahor, es descendiente de Taré. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nahor para sí esposas. Oigan esto, ¿de dónde desciende? El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Ya dicho de paso, aquí encontramos a dos hermanos, hijos de un mismo padre, pero no de la misma madre. Es decir, que Taré ya estaba dando un mal testimonio delante de santos ángeles para abrir una brecha en la Torá para desprestigiar al padre y al hijo en lo tocante a la instrucción hacia el hombre para que haga Teshuvah. Bien, dice que tomaron Abraham y Nahor para sí esposas. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nahor era Milca, hija de Harán. Es decir, que si Milca era hija de Harán, sigue diciendo padre de Milca y de Isca, mas Sarai era estéril. A ver, leí arriba, vuelvo a leer el 29. Y tomaron Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nahor es su propia sobrina. Ya aquí hay un elemento por el cual, a pesar de que Abraham está contaminado también, la raíz madre de esta familia venía ya contaminada.
Incluso cuando uno escudriña en el capítulo de Yahshua, en el libro de Yahshua, ahí dice que ellos, Taré vendía junto con Abraham y Nahor, sus hijos, vendían ídolos, es decir, estatuas de la deidad para ganarse su sustento. Taré venía muy jorobado, muy mal, lo cual le dio un mal ejemplo a sus hijos, donde Nahor escoge a su sobrina, ella dejarán el difunto, y la toma por esposa. Y ahí, efectivamente, si volvemos al capítulo 22 de el mismo Bereshit, encontramos entonces que hay incestualidades dentro de la familia. Dice acá en el capítulo 22, dice, aconteció, leo el 20, después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, es aquí que también Milca, esposa del tío. Milca ha dado a luz hijos a Nahor, que es el hermano de Abraham, que lo sustituyó por el muerto y tomó a su sobrina. Milca ha dado a luz a Nahor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Jafo, Pildas, Gideal y Betuel. Y Betuel, dice el 23, fue el padre de Rebeca, la que toma Isaac. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nahor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, es decir, que tenía 2 esposas. El Señor quiere purificar. Por eso muchas veces cuando estas mujeres, el Señor las llama, son estériles. Porque hay una incestualidad biológica en la cual el cuerpo no responde al mensaje, porque está contaminado el cuerpo debido a sus ancestros. Por eso que podían venir que no daban hijos por eso. Y el Señor tuvo que auxiliarlas en la manera en que ellas se restauraban en la comunidad de Abraham. Es decir que el Labán es hijo de Nahor. Vamos a verlo entonces. Si volvemos entonces al Bereshit, capítulo, el capítulo al Bereshit, estoy llegando acá, bien. Si volvemos a el Bereshit, aquí en el capítulo 29, vamos a leer la lectura para saber intrínsecamente la enfermedad biológica que padecían esta familia que se queda allá. Ya vemos a Taré un polígamo, y tengan cuidado si no tenía más, porque la madre de Nahor y la de Harán no eran iguales. Tenía más de 2 esposas. Aquí vemos a Nahor tomando a su sobrina por esposa, y de ahí viene el linaje de la corrupción. No podía hacer otra cosa Labán sino mantenerse en rebelión, porque le cuadraba a sus cualidades como un descendiente que estaba enfermo moralmente por la parte biológica. Dice acá en el capítulo 29, el texto 1, dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. He aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán son. Es la comunidad antigua que se quedó atrás. Se encuentran 2 personajes. Uno que
conoce un poco la verdad y trató de robarla, que el Señor se la podía dar, y los otros descendientes que se quedaron allá y no siguieron la Torá, no la escudriñaron, y entonces vivían de este ganado, de estas ovejas, no tenían el plan de una tierra nueva y cielo nuevo. Para ellos la vida temporal consistía en seguir, en enriquecerse, en maltratar, sin mirar que un día pararía todo. Bien, dice acá el texto 5, él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? Ya por ahí la persona tiene que entender que Labán es hijo de Nahor, casado el tío con la sobrina. Este ejemplo lo había dado Taré al desligarse de la comunidad de los hijos e hijas. Hijos e hijas, y de pronto la cámara interrumpe el escenario de la fidelidad y nos encontramos un descendiente de los patriarcas fieles, desviándose y deslizándose por el costado para violar Torah. Bien, dice acá el 5 leo, él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? Ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y aquí Rachel, su hija, viene con las ovejas. Oigan esto, no se pierda ningún detalle. Y él dijo, he aquí, dice el texto 7, y él dijo, he aquí que aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Rachel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Mi hermano, primeramente la violación de la Torá es que no se decía nunca que la mujer fuera pastora de rebaño. Cuando el Señor da la Torá en el Sinaí, los pastores de Belén, en los días en que nació Yeshua, ahí no se encontraba una pastora. Si el ángel fue a ellos directamente a revelarle las buenas nuevas del nacimiento de Yeshua o del ángel tomando la naturaleza humana, no encontramos una pastora. Sin embargo, es una violación de la Torá el exigir que Labán pusiera a su hija a pastorear. Es decir, que esto viene ya con una fase recalcitrante de la violación, porque la pastora no puede ser una mujer. La pastora o el pastor debe ser un hombre. Por eso que el Salmo 23 no dice que una mujer es una pastora. Dice, Hashem es mi pastor. Nada me faltará. Ya vemos ya una violación. Segundo, descubierta completamente como pastora para apacentar, que por eso que había mucho problema entre los abrevaderos que vivían en Harán para que viniera la mujer, y la mujer era la que se encargaba en sacar la piedra del pozo, porque toda esta comunidad antigua estaba contaminada en aspectos morales muy incisivos que hacía advertir a las demás comunidades de esa tierra, que esa familia andaba en corrupción. Entonces, esta mujer descubre, era lo que yo le estaba diciendo a ustedes por la mañana, que cuando Rebeca va y la encuentra en Isaac, ella no era pastora tampoco. Llevaba los atavíos, porque la mujer está hecha para un casamiento y tiene que estar bajo los dictámenes de su madre, no en el campo abrevando ovejas. Es decir, netamente, los vestidos o vestir, la forma de vestir de Rachel no era una doncella ubicada en su casa para esperar entonces un marido. Ahí está la gran diferencia de las violaciones, de cómo Labán
dominaba a esta comunidad y a estos hijos suyos y hacía cuanto quería para tratar de tomar la parte mayor del enriquecimiento y seguir avanzando en la vida como si nada hubiera pasado. Bien, vuelvo a leer, dice el 6, y él les dijo, está bien. Ellos dijeron, bien, y aquí Rachel, su hija, viene con las ovejas. Dice el 7, y él les dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Rachel vino con los rebaños de su padre. ¿Quién tenía que apacentar ese ganado? ¿La hija o el padre? Vemos que hay algo que Jacob no se da cuenta que algo está andando mal. Que si eran los rebaños de Labán, debía él de ser un pastor y manipula a su hija para que fuera pastora, exponiéndola al peligro de los demás pastores del rebaño que todos se juntaban para ir al pozo a contemplar a la hija y a burlear, porque verdaderamente no existía una pastora, sino qué casualidad o qué causalidad, la hija de Labán, pastoreado. Es decir, que los atavíos de pastora no están dentro de la doncella. Ahí la parte de doncella desaparece completamente y está descubierta de todos los atavíos de una doncella esperando esposo, y era una, ¿cómo podemos decir? Una guajirona, una guajirita, ¿no es? Rebelde y bastante tosquita. Yo no sé qué fue lo que encontró, pero bueno, la palabra te pone, te exhibe sin necesidad de recurrir a una exageración, que la vida de Rachel en esta historia se comporta de una manera como una pastora. Fue lo único que ella ha aprendido de parte de su padre. Bien. Dice el texto 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Rachel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevió el rebaño de Labán, hermano de su madre. Ya por 2 veces la profecía dice que era el rebaño de su padre. Jacob tuvo que hacer el favor, quitar la piedra de allí para que ella siguiera su curso como pastora, que lo vio. A mí me parece que Jacob vio algo extraño, pero la belleza eclipsó el espejismo de la belleza hasta descubierta sin el velo. Le llamó las entrañas de la propia carnalidad humana después que el hombre cayó. Bien, dice el texto 11. Jacob besó a Rachel y alzó su voz y lloró. ¿La besó o no la besó? Si ella tuviera los atavíos de virgen y doncella, yo estoy seguro que Jacob no se atrevería a esto. Pero como era una pastora, se avalanchó y la besó. Y parece que la vergüenza de haberla besado, dice que lloró, dice que alzó su voz y lloró. Las personas se preguntan, caramba, ¿por qué llora Jacob? Si encontró lo que él quería. No, era por faltarle el respeto. Porque aún Jacob sabía bien que no existían pastoras, porque la madre no era pastora, ni nunca vio esto en Isaac. Isaac era el pastor. Después la heredad de pastor la coge entonces Esaú, su hermano, pero él nunca había visto esto. Parece que el Señor nota que el corazón de Jacob es sensible, pero está contaminado también. Dice el texto 12.
Y Jacob dijo a Rachel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ven cómo comienza. Si vimos una manipulación del rebaño de él, haciendo a su hija pastora, lo que no entiendo es si era mayor o si era menor que. La mayor debería ser la pastora, ¿sí o no? La mayor parece que se resistía y decía que no, que las costumbres antiguas eran que los hombres eran los pastores, pero ella se sometió a la manipulación, la hija menor se sometió a la manipulación del padre y ya estaba planeando, mientras Jacob empezaba a hablar de cómo era la familia y que eran hermanos, eran primos, qué sé yo, él ya estaba maquinando un escenario que traería como consecuencia el estado de la poligamia abiertamente. Dice aquí el 14 del capítulo 29 del Bereshit. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía él. Y estuvo con él durante un mes. Miren la frase que le dice Jacob, porque esto se refiere al matrimonio. Y esto se refiere a los dichos de Adán. Parece que el dicho de Adán, de Moshe, cuando ve la visión de Adán, ahora ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿No? Jacob expresa algo similar, pero no concuerda porque es un varón. Por tanto, deja el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Jacob está expresando un dicho antiguo de la Torá, pero muy manipulado. Dice: he aquí, ciertamente, hueso mío y carne mía él. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, oiga esto, me servirás de balde. No, dime, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Hay un signo ahí de... por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Bueno, aquí hay que jugar con el capítulo 21 de Jadebarí, porque si él le va a servir de balde, dice sin intereses ninguno, la Torá no te dice esto. Si lo comparamos con el Shemot 21, ya la persona tiene que recurrir a que Labán está manipulando el estado de ignorancia de Jacob. Bien, en el 21 dice aquí: estas son las leyes que le propondrás. Si comprar el siervo hebreo, es decir, que, ¿cuál es el salario? ¿Qué compra le está haciendo? Él no está gastando nada, él vino solo. Bueno, por tanto, como vino solo, va a mezclar la Torah con las costumbres de Harán. Dice: si comprar el siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde. Es decir, gratis. Es decir, que él está manipulando a Jacob para que sea su siervo, por la razón óptima de influenciar de que eran su hermano, que eran familia, y le pregunta: ¿me servirás de balde o quieres que yo te pague? Jacob parece que, ignorando todo esto y la manipulación y el enredo de este pobre hombre, trata, y aquí en el texto dice: dime cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Rachel. Y los ojos de Lea eran delicados porque estaba con su burka. Pero Rachel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Rachel y dijo: yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Parece que Jacob había hecho una investigación que era hija menor, que no es la mayor, pero como pastora, que vio
el desenlace de ser pastora, que nunca lo había visto, pero que la belleza de la mujer lo embeleza de tal manera que el presidente ciega. Está escrito, la vista de los justos. Lo que le presenta a Labán simplemente es un presente. Te serviré de balde. Y el acuerdo fue entonces, Jacob, no, yo te voy a servir por tu hija menor, por 7 años. Bien, ¿la Torá qué dice? ¿Qué dice la Torá? ¿Se le da una sola o se le da la otra? Bien, la Torá en Shemot 21 dice, si entró solo, aquí en el capítulo 21, el texto 3, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer, es decir, no dos, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Y él saldrá solo. Es decir, que el trato, por lo que conocía Jacob, era que él iba a trabajar nada más, porque ese fue el ejemplo que vio en Gisán. 7 años, él lo dice ahí, pero por su hija menor. Ya él no contaba con otra cosa. Pero las tretas de Labán en este asunto eran más allá de lo que él podía pensar. Bien, en el texto 18 del Bereshit capítulo 29, vuelvo a leer, y Jacob amó a Rachel y dijo, yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. ¿Fue por 2 esposas o por una sola? ¿Quién es el que mete la pata tratando de empujarle a llevarlo a una servidumbre perpetua? Si el Señor no interviene, yo creo que Jacob no hubiera llegado allá a la tierra de donde él nació. Dice acá en el texto 19 del capítulo 29, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, oiga esto, y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes han leído este texto y se han puesto a meditar que es mejor que te la dé a ti y no a otro? ¿O es que Rachel tenía también fijanza en el contacto con los hombres, ser la única pastora? ¿Tenía algún enamorado? Esto hay que analizarlo desde este punto de vista, porque parece ser que él quería, Labán, de todas maneras, enriquecerse a costillas de alguien más. Dice, es mejor que te la dé a ti y no a otro. La persona que lee esto piensa, no, se la dé a otro porque es lo que quiere. No, hermano. La historia incestuosa de esa familia podría llevarte a pensamientos y a hechos que no se imaginaba Jacob. No se lo imaginaba. Y el Señor trató de ayudarlo, pero no podía intervenir. ¿Por qué? Porque tenía que pagar. Se arrepintió en aquel monte con aquella piedra y derramó aceite y le pidió el perdón al Señor, y el Señor le mostró una escalera donde descendían y subían ángeles, pero el resultado del engaño no podía evitarlo, tenía que pagar. Y para pagar, aquí llegó Jacob frente a un hombre corrupto y manipulador. Bien, dice el texto, vuelvo a repetir el texto, el 19, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Acuérdese que esto no fue por gusto. Esta frase, que la dé a otro hombre, está entre comillas para que uno pueda expandir su mente y ver que las tretas de Labán iban más allá, acuérdense, de lo que todavía aún el lector lee y no se da cuenta. Bien, se la dio. Dice el texto 20. Así sirvió Jacob por Rachel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Bien, trabajó por una sola según la Torá
en el capítulo 21 de Shemot, está hablando de una pareja, de un hombre, y le da una esposa. No está hablando de dos esposas. Ahora, las tretas de Labán, vuelvo a repetir tretas porque es como él es un tránsfuga, como se dice aquí en Cuba, un centrifugador de la Torá. Y en la ignorancia de Jacob, porque la amaba, descuidó la oración, descuidó el estudio de la Torá, y lo vemos enredado si el Señor no interviene por la Torá misma. Vuelvo a repetir, Jacob no hubiera llegado a la herencia, a la tierra de la promesa. Dice entonces el texto 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Bien. Porque esta es la pregunta de los hermanos. ¿Por cuánto tiempo le trabajó que le parecían pocos días? Una semana no son pocos, una semana es pocos días. Pero 7 años, hermano. Días por año. Es decir que, si leemos otra vez el texto 18, Jacob amó a Rachel y dijo: yo te serviré 7 años por Rachel. Tenía que servirle a el amo y no poderla tocar hasta que llegara el tiempo de los 7 años. Dice el texto 20. Así sirvió Jacob por Rachel. Sirvió a Jacob. La entró en su casa. ¿Durmió con ella? No. Tenía que esperar 7 años. La persona que me hizo la pregunta tiene que analizar bien que le parecían como pocos días 7 años. Cuando él termina de los 7 años, entonces le dice, entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo, pocos días o 7 años. Porque la Torá te dice que le servirá por cuántos años. Aquí nos dice en el capítulo 21 que eran por 7 días. Le servirá 7 años. Y al séptimo saldrá libre. Es decir, que cuando vio que se cumplieron los 7 años, él exigió salir de bande libre y volver de nuevo a la tierra de su parentela. Es lo que Jacob, a lo menos en la instrucción de su padre y en el estudio de la Torá, a los pies de su madre, que estaba contaminada, pudo ver de que se iba a trabajar por una mujer. Él no entendía lo de la poligamia porque basta de la vida de su padre, cómo vivió con Rebeca. Y no hubo nunca de las nodrizas que traía Rebeca y de las doncellas, nunca hubo una falta de respeto, ni se sometieron a pasarse estas doncellas o esta sierva más allá de la raíz. Entonces, él trabajó por esta mujer 7 años. Vuelvo a repetir, el 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido. Es decir, mujer de palabra, es decir, mujer de pacto, pero no de hecho. El hecho era cuando pasaran 7 años. Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Se había unido en esos 7 años y le servía al mismo tiempo a su amo. No, le sirvió a su amo. Le sirvió a su amo, y en la Torá te dice que verdaderamente tiene que servirle al amo por 7 años. Que si el amo le da una mujer y tiene hijos, él tiene que salir solo porque entró solo. Y los hijos y la mujer van a pertenecer a la comunidad y a la familia porque nacieron en la casa. Le pertenece al amo como siervos representados por aquel que se fue. Pero él quería irse. Pasaron 7 años. Quería irse. Y fíjense, si fuera una semana y se la entregara en el primer día de la semana, a la salida del sol del primer día de una semana, si no es de año, al primer día la podía descubrir que era la menor y se formaba el título. Habían pasado 7 años y el pacto era
en que él le iba a trabajar por 7 años y una semana, días, descubierto antes de todo. No, esposa por el derecho, pero no por hecho. El derecho es un pacto con Labán, el manipulador, que lo imagina que iba a pasar. Y dice entonces el texto 20. A ver, mi hermana Betsheba, Emilia Betsheba. No, ella habla de la semana esta. Espérate. Del 21. Espérate. ¿Entendió esta primera parte? Para que usted pueda explicársela si no me están oyendo. Él no trabaja por 7 días porque la hubiera descubierto al otro día. No se había unido a ella, le estaba trabajando a Labán, que era el convenio, pero por 7 años. Al 7º año tendría que ser el cómo. Dice la Torá. Llevarte. A ver, ¿cómo usted lo ve para proyectarle a esto a... Sí, yo entendí bien. Entendí Espérate, perfectamente lo que es los 7 años y los 7 días computados por sus 7 años. Correcto, ya. Para poder entender el efecto de la complejidad y la manipulación del centrifugador, Labán. Dice entonces el texto 23, ya llegó el 7º año, ¿se la dio o no se la dio? Se la dio. Y respondió, y dice, y sucedió que a la noche tomó a Lea y se la trajo, y él se llegó a ella. ¿Cuál fue la manipulación? La Torá nos dice que es 2 mujeres. Tenía que trabajar por una sola. Lo segundo es que cuando llega el 7º año, cuando llega la noche del cumplimiento de ese 7º año, no deja a Lea entrar porque ella estaba bien manipulada y por lo menos respetaba al padre, aun cuando el padre estaba errado. Es decir, que le puso aquí a Lea el 7º año de Rachel. El 7º año de Rachel le mete a Lea y oculta a Rachel. Este 7º año no le pertenecía a Lea, hermano. Era a Rachel. La Torá dice que era por una sola, no por 2. Ya empieza a manifestarse aquí. Y empieza ya con el dolor de cabeza. Bien, dice el 23, vuelvo a leer, del capítulo 29, del Bereshit, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llevó a ella el 7º año que le pertenecía a Rachel. Vuelvo y repito. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. No se la da a Rachel, la sierva. Es decir, que tiene un plan macabro aquí. Al llegarse a la que él pensaba que era Rachel, era Lea. Y que premeditadamente, muy ordenadamente, le exige de que Lea, si se la puso adentro, tiene que autorizarle una sierva. ¿Por qué? Porque él pensaba que se la sacaba en estado, lo más probable era que se quedara de alguna manera, porque ya no era una, eran 2. Y esto no le exige la Torá. Dice aquí, el capítulo 21, vamos a compararlo con Hadebarim capítulo 15, para que ustedes vean más claro el pacto del siervo y de la sierva. El capítulo 21. 21 de Hadebarim. El capítulo 15. Hadebarim 15. Hadebarim 15. Vamos a leer esta parte que no la leí por la mañana. Dice aquí, el 15, el texto 12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido por 7 años, al 7º le despedirás libre. ¿Qué hizo Labán?
¿Quería dejarlo libre o tenerlo preso? Retenerlo. Retenerlo bajo el engaño. Entonces, si volvemos al capítulo 29, el texto 24, ya Labán había ya formateado en su mente y en su corazón la idea de manipulación y someterlo a una esclavitud abyecta. Y sucedió, dice el 23 del capítulo 29, sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llevó a ella y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Dice el 25, venida la mañana de ese 7º año, he aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no te hace así, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor, que en esto no hubo ningún convenio. Es decir, que lo enseñó a entrar dentro de la bigamia y después la poligamia, de alguna manera, porque esta familia venía incestuosamente contaminada. Y dice el 26 texto, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Dice el 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Cuidado con el texto 27 si analizamos los textos anteriores. Vuelvo a repetir. Cumple la semana de esta. ¿De quién? ¿De Rachel o de Lea? Era la semana anual de Lea. Y le prometió que cuando cumpliera la semana de Lea que le pertenecía a Rachel, entonces le daba a Lea. Es decir, que tuvo que trabajar por ¿cuántos años por Rachel? 14 años. Y todavía, por el hecho, era su mujer. Pero por derecho se la prohibió. No, por derecho era su mujer, pero por hecho, porque todavía no la había tocado. No la había tocado. Porque tenía que cumplir la semana ahora, ¿por qué? Por una segunda esposa. ¿Esto cómo se llama esto, hermano? Y 2 hermanas, que la ¿Cómo Torá se dice llama que no esto? puede tomar Si la Torá te está diciendo en el capítulo 15 de Jadebarín, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar, te dará de aquello en que Hashem te hubiere bendecido. Oye esto, entonces lo que no quería dar Jacob era la remuneración de la dote del ganado para que él pudiera irse con Rachel, y lo mantuvo con 7 años cumpliendo la semana de Lea. Entonces Rachel, que no se había llegado a ella, tuvo que soportar otros 7 años más. A ver si se entiende. Es decir, la Torá del siervo le está diciendo a Jacob que no haga esto, pero él se va por encima, porque la familia de esa comunidad estaba corrompida y acostumbrada a estas enseñanzas y a este material incestuoso que viene de la parte carnal del hombre y de la mujer también. Fíjense, la semana de Rachel cumplió con los 7 años. No podía haberse llegado a ella, porque la Torá te habla, fíjate que él te habla de semana, de Shabua, que son 7 años, es decir, día por año. Te lo he dado, la Torá va directamente 7 años, y él, esos 7 años le pareció como pocos días. Si le hubiera dado a Rachel al 7º día, si fuera una semana, sin el año, o sin la representación de cada día por año, la descubriría antes de llegar al primer y al segundo mes. Porque a la mañana iba a saber qué era, pero el problema es que la parte de la mano de obra, la servilidad de un hombre fuerte, como Jacob, le era necesario
a Labán, que ya Labán ya era un hombre bastante mayor y no podía ni siquiera pastorear a las ovejas. Entonces, le pone entonces, esa noche del 7º año de Rachel, le pone a Lea, y ya le había clasificado a Lea una sierva. Es decir, que si podía ser estéril, a él no le interesaba. No le interesaba la historia de Abraham. No le preocupaba. ¿Por qué? Porque este fue el mismo rol de Abraham, insinuándole a la matriarca, que era Sara, el seguir que se acostara con Agar, la sierva no de Abraham. Él podía, a él no le interesaba. Si Lea fuera estéril, también aceptaría también de que Lea pudiera insinuar de que se acostara con su sierva. No llegó a eso porque Baruch Hashem, la dedicada de ojos, la que estaba preparada para el encuentro de las nupcias, tenía Torah y sabía que bajo la manipulación de su padre, en la oración, el Señor guiaría por las tinieblas a un pueblo para llevarlo a la luz, o a una persona para llevarla a la luz. Tenía que someterse a la herencia de su padre y a recibir los efectos insidiosos de su padre, aunque tenía Torah. Ella quería salir libre, de alguna manera. Y le pone entonces a la mayor por los 7 años de la primera. Y le dijo, ahora mira, cuando él descubre la maldad de que no era Rachel, que era la hija menor, que él sabía que era hija menor, le dice, mira, pues mira, yo no te enseñé esto porque a mí se me olvidó en la Torah decirte de que en la Torah se le da la mayor y ya te va, pero a mí se me olvidó ese texto, mío, hace tiempo que yo no leo Torah. No, lo que le quiso decir simplemente es que vamos a coger las escrituras para poderte manipular y llevarte hasta donde yo quiero. Eso fue lo que pensó Labán. Y entonces cumplió la semana, dice acá, en el texto 26, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cuando la semana de esta cumple la semana de esta de Lea, y se te dará también la otra, la que él había trabajado por 7 años. Por el servicio que hagas conmigo, otros, lo dice claro, 7 años. Entonces, él estaba consciente que no era una semana. Él dijo, la vamos por otros 7 años, porque fue el acuerdo del texto 30, por 7 años hizo el acuerdo Jacob, el 29-30, y Labán confirma en el 29-27 que son 7 años. Y se dará la otra. No se había llegado nunca a Rachel por 14 años, ni tampoco podía llegarse a Lea hasta que pasaran 7 años. Y se te dará también la poligamia. Se te dará la violación de la Torah. El exigir que Yeshua está equivocado cuando dice que el amigo del esposo se goza viendo a la esposa y al esposo. Es decir, que Yeshua había confirmado claramente de que es una sola. ¿Por cuántos años ha trabajado el Señor? A ver, ¿por cuántos años trabajó el Señor por el mundo? ¿Por cuántos años desde que era el ángel del pacto a tomar la naturaleza humana? Y cuando venga, ¿cuál era el acuerdo del Padre por trabajar por la raza humana? De 6 años eran 6,000 años. El mayor, el Abba Shebashamay, el gran Elohim, que creó los cielos y la tierra, era, por eso dice, el cielo no es mayor que su Señor. Estaba sometido a trabajar y a restaurar a la raza humana por más tiempo, por 6,000 años. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué va a pasar en el 7º milenio? La esposa saldrá libre de balde. Su esposa se ha preparado. Aquí en Gálatas, en el Sefer de Gálatas,
aquí usted ve que no era Jacob, era el hijo que trabajaría por 6,000 años. Por eso aquí en el libro de Gálatas, Efesios, el libro de Efesios, dice el libro de Efesios, ¿ves? Bien, dice el libro de Efesios, dice, porque el marido, Efesios capítulo 5, el texto 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Elohim. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Es decir, ¿por cuánto va a trabajar Yeshua o Mashiach Yeshua? Por 6,000 años. Y da por sentado que él va a trabajar por una, no por dos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es la cabeza de la Kehilá, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a su esposa, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para trabajar en la tierra. ¿Por cuántos años? 6,000 años. Y al séptimo, la mujer va a salir como engalanada. No de balde, había un precio y un acuerdo entre el padre y su hijo. Entonces, el esposo se goza, porque dice, este es mi gozo, ya él lo había visto cumplido. Y el amigo se puso contento al declarar que Yeshua dio la última tónica de la idea de que no somos esposos. Baruch Hashem. Esta es la pregunta que nos hizo Bethsheba, para ayudar a otros que no habían entendido esto. Pregunta. A ver, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esta parte de la pregunta contestada? Por favor, de Hashem. Espérate, que hay que terminar con la respuesta de los que preguntaron. ¿Hay alguna pregunta o algo que no entendieron de la semana de trabajar por una? Pero era semana de 7 años, no eran una semana. Y después le pone al séptimo año, en vez de entregarle, que ya se lo pide, dame a mi mujer, dice, para llegarme a ella. En 7 años él no se llegó a ella. Le pone a Lea, lo engaña, y en el mismo séptimo año, al otro día, que va a ser el primer año, que va a ser el primer año, entonces descubre que era Lea. Y le dice Labán, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Trabaja la semana esta y se te dará la otra por otros 7 años y también te daré la otra. Es decir, que Rahel tuvo que esperar 14 años. Lea 7 años para comenzar a los 14 años, comenzar la estela de situaciones que dan como resultado que Jacob tenga que irse de esa casa, de esa comunidad y vincularse, lo que nunca había hecho, vincularse bajo la estela de la Torá, procurando en un lugar bastante caliente, en el río de Jabot, que habían asaltantes por ese lugar, mandó a la familia delante y tuvo que interceder con el ángel del pacto para buscar la bendición del Shabbat, siendo el marido de su esposa, que era Rahel. Él pidió la bendición, se le concedió la bendición, y nunca más Jacob se llevó a la sierva, ni la sierva lo procuraron a él, porque el vínculo de la restauración de la bendición del ángel rompió el vínculo incestuoso de la familia de Harán, que traía ya contaminada sus manos de esta historia. Bendito sea el Señor.
esta es la respuesta de la hermana que nos dice que cómo es la semana y cómo es. Esta es la verdadera realidad. Labán está consciente que era por 7 años, no era por una semana. No se podía llegar a una semana, tenía que esperar 7 años. 7 veces 360 días. Y no se había llegado a él. Por el derecho le pertenecía, por el acuerdo y el pacto. Pero por ello no se podía unir a ella hasta que pasaran 7 años. Y ustedes van a ver después el misterio de que cuando se cumplen 14 años, la razón de exigir quién es la matriarca y qué parte incestuosa contaminó esta comunidad que quería salir a restaurarse, y cómo el Señor arregla en el camino, arregla los auspicios de la ignorancia de Jacob en cuanto a que el hombre estudioso de la Torá debe meditar de día y de noche, y de contarlo a sus hijos al levantarse, al salir de camino, contarle todas las historias para que los hijos no caigan en estas partes que cayeron, donde Yeshua le da una confirmación perfecta de trabajar por el hombre por una quejidad 6.000 años. Y el séptimo saldrá libre de balde, sin inculparle a su cajal de que esté manchada. Dice, viene a buscar a una iglesia, no a dos. Sin arruga ni cosas semejantes. Bendito sea el Señor. A ver si entendieron los hermanos. Otra pregunta. Baruch Hashem, es bien entendible todo lo que se ha dado y bueno, pues yo le haré llegar al hermano la inquietud con su respuesta y espero que sí, que haya entendido. Me gustaría también que en otro momento pues hablaran de la situación del rey David en la posición con Betseba, sus otras esposas, cómo es que Hashem lo ve y cómo se manifiesta en ellos el cumplimiento de la Torá. Ya te entendí. Ya, Baruch Hashem. ¿Hay alguna? A ver. Feliz noche, hermano querido. Una pregunta, pero aparte de una pregunta, también estoy viendo que Labán no era un hombre fácil, porque si Jacob no se va de ahí, hasta los hijos de Jacob que pudiera tener ahí con las otras mujeres iban a ser esclavos de Labán. Pero bien, hay una cita en el libro de Shemot 16 al 19. Las hijas de Yitro estaban con las ovejas de su padre ahí. ¿Esta parte es diferente a la de Rachel o es la misma parte? Yetro tenía también las hijas, Séfora, que era la que pastoreaba las ovejas de Yetro, y Labán tenía a Rachel que pastoreaba sus ovejas. Dice que sí es la misma situación. No es la misma situación, porque el problema es que cuando Moshe se encuentra con Séfora, no la besó ni se acercó para amarla. No la besó porque ella tenía los atavíos combinados de ayudar a su padre y al mismo tiempo recatada y esperando un esposo.
no, Madián, Jethro de Madián no manipulaba, era un hombre, era un cojanín Sacerdote de la gente altísima. del Elohim Altísimo. Y ahí entonces Jethro es quien se la da. No, él no la elige. Jethro es quien se la da, porque es la mayor, la más entendible y cumplió con Torah. La forma del pastoreo, a la manera de guiar a un pueblo o de guiar a animales, depende de si la mujer anda fuera de la Torah. Una mujer como la esposa de Sangar, es decir, en los días de los jueces, de Deborah era quien iniciaba las batallas de su marido debajo de un árbol de sicómoro, pero son mujeres que están exentas de cualquier violación de la Torá y el Señor las usa como usó a Miriam de Magdala para revelarle la resurrección de Yeshua. Ok. Fíjate que cuando el Señor le habla a Miriam de Magdala, se convierte en una dirigente en esos momentos y se convierte en una guiadora de un rebaño que Yeshua traía, que era, a la verdad eran hombres, eran discípulos de Yeshua, y dice, ve y dile a mis hermanos, pero ya era Miriam, no de Magdala. Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Hay algún hermano que pueda, que bueno, casi todos lo han entendido? Y es una persona. Danielito de Dakota, Shalom. Joan, Daniel. Nada, se quiere hablar. Shalom, a ver. Ecuador. Ecuador. Dija Dacha. ¿Escuchan? Ok. More, usted acaba de decir que Miriam de Magdala, ella ya no era Miriam, la mujer normal, sino que ya era una mujer transformada. Explíqueme esa parte ahí, por favor. Que fue la que fue portadora, pues no, que les anunció a los discípulos. Quiero tener más claro aquello. ¿Tú hablas de Miriam, la mamá de Yeshua, o Miriam, de Miriam de Magdala? De Magdala. Ah, Miriam de Magdala. Miriam de Magdala. Miriam de Magdala fue una mujer que prácticamente el ejercicio de la Torá insistió en su corazón contaminado, porque Magdala era una región donde se prostituían las mujeres. Ella no se llamaba Miriam de Magdala por el nombre y apellido, era la fama que ella había cogido, de tal manera que el Señor tuvo que sacarle 7 espíritus impuros de su mente o de su cuerpo. Ya Miriam ya estaba preparada para guiar a su familia, porque aún así Eleazar, Lázaro, él se quedaba muy callado por la impresionante resurrección que lo dejó casi. Y Miriam era quien tenía que llevarle aún a los discípulos recados del Señor, que Lázaro no podía hacerlo por la impresionante resurrección y se quedó anonadado. No se quedó bobo, no, anonadado de la impresionante salvación de Yeshua al rescatar a esta familia. Pero Miriam es como aquella hermana ayudadora de la familia, de hermana de Eleazar y de Marta. Eran hermanos, eran una familia. Miriam se sentaba a los pies de Yeshua mientras Marta estaba entretenida. Yeshua le dijo, esta escogió la mejor parte. Y ahí usted la ve como un privilegio para ella el ver primeramente entre todos los discípulos, la primera que el Señor se reveló a Miriam de Magdala cuando fue al sepulcro aquella noche. Y se convierte de pronto
en una guiadora de un rebaño. Dile a mis hermanos que voy a Galilea, que me esperen en Galilea. Ahí es donde se ejerce el pastoreo, pero por medio de la Torá, por medio del aprendizaje de adaptar el pastoreo al mensaje, y se convierte en una primicia de entre todas las mujeres. Baruch Hashem. En aquel tiempo. A ver si entendió. Sí. Ahora sí lo tengo claro. O sea que por Bendito. medio de Torah, ella fue portadora, ¿cierto? Porque quiere decir entonces que ella guardaba Torah. Que Exactamente. cuando la mujer guarda Torah, es como Ana la profetisa, ya que se fue al convierte en templo, una guiadora. se convierte en una guiadora de la Una guiadora. familia. Incluso yo una lo voy a leer en matriarca. Isaías porque ese tema hay que desarrollarlo algún día. Así es. Aquí en Isaías, busquen un momentico al profeta Isaías y vamos a buscar a una verdadera pastora de un rebaño. Aquí en Isaías, en el capítulo, vamos a ver, aquí en el capítulo 52, dice que en el capítulo 52 desde el texto 1, dice, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dice el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Dice, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice el Señor. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Esto es una parte. A ver, vamos a buscar otra parte. 54, A ver, si ¿dónde está? ¿En el? 54. 54. Vamos a buscar el 54 un momentico aquí. Aquí está. Esto es el verdadero pastoreo de la que representa Séfora. Regocíjate, oh estéril, la que no da luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. 58 y 58. Ha dicho el Señor. Isaías 58. Trama vos en cuello, no te detengas, alza tu voz con trompeta. No, pero dice el texto, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tu cuerda y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará la nación y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido, dice, es tu hacedor. Esto Miriam de Magdala lo leía mucho en su tiempo de infortunio y encontró su consuelo en Yeshua. No el consuelo que dicen las naciones, el consuelo de haber entendido que Yeshua era más que un salvador y más que un redentor. Era el creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Baruch Hashem. Entendí. Baruch Hashem. Hay otra persona que quiera. No hemos avanzado más porque me ajusté a las preguntas de los hermanos en cuanto a la semana de uno, a la semana de otra. Pero cuando comencemos de nuevo,
Vamos a comenzar desde que empieza el engendramiento, que la parte esa, la parte más fuerte, se la voy a guardar para la Pascua porque aquí sí hay que sacar cuenta. Aquí sí hay que sacar cuenta y ustedes van a ver dentro de los 430 años, Lea como la principal matriarca de como lo fue Sara, como lo fue Rebeca. Lea es contada dentro de las matriarcas y cuando ella muere, La entierra en el sepulcro. la entierra Jacob en el sepulcro de Abraham y Sara. Vamos a leer esa parte, no vaya a ser que tengamos en cuanto a esto. Aquí, en el Bereshit, el capítulo, vamos a ver allá. Bien, dice, a ver. A ver dónde que. Sí. Aquí está. Tiene que ser antes, pero bueno. Estos fueron los años, ya correspondió bien. Tiene que ser atrás. Tiene que ser atrás. Sería Berechit. Jacob. Vamos allá. A ver, Isaac era Jacob. Aquí está. Jacob. Bien, aquí. No. Aquí sienta. Míralo aquí, está en el 49. 49 capítulo. 49, en el capítulo 49. 30. 49-30. 49-30, correcto. El campo de Macpela. Bien, 49-30. Bien. Dice aquí, en el texto 49-28 en adelante, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Esto fue lo que su padre le dijo al bendecirlo. A cada uno, por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y le dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para edad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su nuera. Allí también sepulté yo a Lea. Baruch Hashem. Se quedó con una sola esposa. Bendito sea el Señor. Pero bueno, esto sí, ya cuando comencemos, vamos a dictarlo de tal manera, si hay que seguir la parte de la poligamia, buscar entonces el caso de cómo va a ser el desarrollo, pero cuando ustedes vengan acá, vamos a desarrollarlo en una pizarra con la cuenta del tiempo. Y ustedes van a ver que en la cuenta del tiempo van a aparecer personajes, hombres y mujeres, marcando el tiempo, y una de las que marcó el tiempo de los 430 años fue Lea. Rachel no, porque ya no existía, murió antes de heredar. Y bajo el término de la circuncisión de Jacob en su corazón, comprendió que era una sola y buscó esta bendición de parte del ángel del pacto. Dice, allí también
yo sepulté a Lea. O sea, los 430 desde que sale Abraham de su tierra y su parentela hasta la salida del pueblo de Hasta la Israel. salida del pueblo de Israel. Hay 430. Ahí van a haber personajes cronometrados e historias enmarcadas y guardadas, que la mayoría de las personas, no sé si la mayoría, si me permiten, uno puede hablar, ¿verdad? Pero bueno, no es fácil llegar a esta conclusión. Ustedes van a ver perfectamente que en los 430 años, el Señor, a lo menos en esa parte de la historia, no permitió la poligamia. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguna pregunta más? A ver. Ya no, ¿verdad? No hay más ninguna pregunta. Natanael, ¿entendieron todos? Mira a ver quién. Ese muñequito ahí. Puedo preguntar Ay, venga, venga, venga. A ver quién es. Hadasha. algo que no está en el tema, ¿no? Fuera del tema. Es una pregunta que me hicieron. Es con relacionado a cuando una persona dice, yo quiero arrepentirme y quiero hacer la oración de arrepentimiento, ¿cómo se debe, lo correcto, cómo se debe ayudar a esta persona que haga la oración de arrepentimiento ahora en Yeshua? ¿Cómo? Es mi pregunta. Tú lo que quieres decir es que para uno arrepentirse tiene que hacer una oración. Repito. Dice que para Sí me escucharon. Que cuando la persona se quiere arrepentir, que si tiene que hacer una oración, una tefilá. Sí. ¿Cómo se le puede ayudar? Bueno, de muchas maneras y de muchas formas, el arrepentimiento se ve de muchas maneras en los grandes hombres como el Tejilín. Ahí en el Tejilín o en los Salmos está hablando David, habla Sholomo, habla también un madianita, un jeque, que se incorporó en la comunidad hebraica por la parte de Ismael, y vemos de alguna manera un arrepentimiento. De alguna manera vemos que cantan, oran, piden en secreto, Claro. pero es de distintas maneras como el Señor inspire a la persona. No es un modelo. No es un modelo como es una cosa mecánica. de ir allí y entra a tus puertas. ¿Ves? Es una cosa personal con el creador. Esto es viable, entra a tu puerta, cierra tu puerta tras ti, en secreto a tu padre, y él te recompensará en público. Pero son también de forma de cánticos, son formas de expresar una palabra del Señor frente a la comunidad, como la expresaron muchos hombres, y no es netamente como un modelo mecánico. No. Exacto. Y es cuando la persona reconoce el mandamiento, porque si tú no conoces el mandamiento, ¿cómo tú sabes de qué te tienes que arrepentir? Ahora, el problema es el siguiente: cuando hay un arrepentimiento, tiene que haber sido convencido por el Ruach. Por el Ruach Code a través del mandamiento. De pecado, de justicia y de juicio. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Ya ahí es donde viene el verdadero arrepentimiento de distintas expresiones de grandes hombres que no comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero hicieron muchos estragos contra el Hijo del pacto y vieron entonces al Mashiach crucificado o levantado, y para ellos se sintieron agradecidos de tal manera de este perdón que lo expresaron de varias maneras los antiguos. A ver si lo entendió. Más o menos entendí. Bien, vamos un momentico a Daniel.
Daniel, en el capítulo 8 de Daniel, a ver si usted se puede acordar, Daniel no entiende la visión de las 2300 tardes y mañana. Cae enfermo en el capítulo 8 y cuando él vuelve a convalecerse en el capítulo 9, empieza una tefilá donde él se incluye ahí arrepentido, porque hemos pecado, hemos hecho, él se incluye, él se siente que esa forma Igual que Esdras. de expresar el arrepentimiento en el capítulo 9 se lee perfectamente y dice el ángel, antes que tú terminases la oración, he sido enviado a ti. Era una tefilá de arrepentimiento, incluyéndose de por no tener la capacidad para ver más que él quería, él se sentía como, se sentía culpable junto con el pueblo. Es una forma también. A ver, Esdras. en el capítulo de Esdras lo vemos también allí, Habían violado la Torá. que habían violado Los la Torá y mandamientos. los mandamientos. Entonces él hace una tefilá, Una tefilá, incluyéndose correcto, él, incluyéndose por el él pueblo, como violador del pacto. del Es pacto. una expresión de arrepentimiento donde él se siente tan culpable como el pueblo. De distintas expresiones. Ahora, otra expresión, por ejemplo, Jonás se lo trae el gran pez. ¿Cómo expresó su arrepentimiento de no querer ir a obedecer al mensaje que el Señor le dijo? En el vientre del gran pez empezó a orar. Tuvo que hacerlo de todas maneras de alguna forma, porque verdaderamente si no entendía, Jonás no, el Señor se había equivocado con Jonás. Pero no, al contrario, el Señor no se había equivocado. Expresó una oración de arrepentimiento. Como lo hace Ana también. Todos estos hombres, claro, que entienden la parte bonita de Yeshua que la estamos viendo ahora, se compugieron de tal forma que hasta muchos lloraron. Muchos lo expresaron de alguna forma y muchos no son iguales, no tienen un patrón definido donde expresaron la gracia. O a la hora de las festividades, que cuando más se veía esto, donde los cojos eran sanados, por ejemplo, y los leprosos saltaban y cantaban. En los días de Yeshua, en el pueblo de Israel, la festividad era de regocijo por sentirse ellos que el Señor los había perdonado en el Yom Kippur, y lo expresaban dentro de la festividad de los tabernáculos, de muchas maneras. Sí, porque no puede, exacto, no puede haber un modelo como hacen el cristianismo. A ver, hermano, ven acá que voy a orar por ti para que tú te arrepientas. A ver, mira, vamos a hacer esta oración. Eso no es por el mandamiento. El arrepentimiento tiene que venir personalmente de la persona consciente de qué fue lo que violó. De qué fue lo que violó, y en el modo de agradecimiento, cuando se siente perdonado, lo expresa de alguna manera. Convencido por el Ruach HaKodesh, no por una persona. Claro, estos temas en el cristianismo son muy frecuentes. Exacto. Son muy frecuentes del pastor haciendo oración de fe por el enfermo, pero el enfermo está más enfermo, está el pastor que el enfermo, porque el enfermo nunca se le enseñó que lo que es Teshuvah. No, y hacer oración de liberación, eso no existe. Lo que te libera así es el mandamiento. Claro, Yeshua tenía el poder de libertar a un endemoniado, no porque tenía demonios, sino porque pedía en su corazón, pedía en su corazón que solamente lo podía leer Yeshua. Porque fíjate que la Pascua es para Teshuvah, de arrepentimiento, pero porque tú estás consciente del mandamiento que violaste. Entonces, cuando tú te arrepientes, por eso es que tú comes ese pesa, entonces el perdón tú lo recibes allá en la fiesta de Yom Kippur, que es el día del perdón. Que es la parte de regocijo, de alegría. Para después morar en la presencia de la fiesta de Sukkot. Ves que hay un orden de mandamiento, que es un proceso en el año que recibimos para poder morar con el Padre. El arrepentimiento. No es por una oración sí, que uno el arrepentimiento, por ejemplo, la Teshuvah de los 144,000, lo vas a ver en el mar de vidrio cantando el cántico de Moshe y el cántico es la Torá, del Cordero. Es el mandamiento. Son dos cánticos. Exacto. Uno el de Moshe y el otro del Cordero, que va a ser más alto, porque dice que los limpia a ellos. Es una experiencia vivida con esos mismos experiencias. Y ellos expresan este gozo de alegría y de perdón cantando el cántico de Moisés y del Cordero.
Entonces, si no conozco los mandamientos que están en el libro, que era lo que estamos hablando, la Torá y el mandamiento, si no conocemos los mandamientos, No tú no sabemos sabes de qué tú tenemos te que tienes que arrepentir. arrepentir, tú no sabes, porque eso es lo que nos Ok. pone descubierto nuestro carácter. Claro, el arrepentimiento natural del hombre y de la mujer, que es normal, que son cosas personales. ¿Tú ves? Ellos tienen una cierta, algunos, no todos, tienen cierto apego a sus líderes Ujú. y son capaces de confesarle lo que no debían de confesarle. Y ahí comienza un tremendo lío y un tremendo problema. Porque mejores, Confesarle al Señor. confesárselo al Señor. Por eso la entrada de Mashiach hacia Jerusalén en el asnillo, en el asno, hijo de asna, los fariseos dijeron, calla, porque estaban expresando, Hoshianah, Baruch Hashem, Beshem Adonai, bendito sea el Baruch haba Señor, Beshem Adonai. Bendito que que viene viene en el nombre. en el nombre del Señor. Lo expresaron de esta manera, cantando, y los fariseos manda callar. Y él les digo, si estos no claman, las piedras clamarían. Es decir, que el sentido de arrepentimiento lo expresaron muchos del pueblo a la hora de Yeshua entrar en Jerusalén. Hay muchas maneras, muchas formas de verse en la Torá, que hoy en día es una restauración bastante trágica, porque Sí. no son costumbres normales de otras comunidades. ¿Sí? Son costumbres de los antiguos que usted o cualquiera de nosotros podemos en estos momentos expresarlo de alguna manera. Qué lindo estaba el estudio, qué bonito, pero usted no sabe lo que le pasó a esa persona para decir que el estudio estaba Amén. bonito. Y lo expresa Una de esta experiencia vivida manera. Una con experiencia respecto vivida, a y lo expresa de esta manera porque se siente agradecida, no del hombre, del Señor. del Señor. ¿Hay algo así más o menos? Sí le entendí. Ya. Entonces, More, disculpe que lo interrumpa y le haga otra pregunta. Entonces, cuando yo me arrepentí, ahora en raíces hebreas, para que me entienda, ¿no? Um, yo reconocí el nombre, ya. Y las personas en ese momento por las cuales en el grupo que me encontraba, nos llevaron pues a hacer la inmersión, pero yo solamente reconocí el nombre, ya, de Yeshua. Yo reconocí el nombre. Mi esposo lo hizo, mi suegra lo hizo, mi hermana lo hizo y algunos otros que están ahí, ya. Pero no, solamente eso. No me acuerdo en lo personal haber hecho una oración personal y haber declarado mi pecado ante el Padre en mi habitación o sola. Yo estaba escuchando el nombre y el nombre Yahweh y Yahweh, ellos dijeron, bueno, el hijo se llama Yeshua, ok, y fuimos a las aguas porque estaba el deseo de querer seguirlo, el deseo ardiente, pero nunca tampoco me explicaron que yo debía de haberme examinado para saber por qué yo tenía que arrepentirme. Según lo que entiendo de lo que usted está explicando, yo tenía que estar clara por qué yo tenía que arrepentirme. Y a mí no me dijeron nada de eso. Simplemente yo fui a aceptar el nombre y a renunciar el nombre pagano y a aceptar el nuevo nombre. Ahí es que no sé si lo hicimos bien o lo hicimos mal, porque ya llegando a este punto me pone a pensar, ¿ya? No lo hice, yo no entré a ese secreto a renunciar, a pedirle perdón al Padre porque yo haya hecho cosas de no hacer. Yo en verdad que no lo hice, yo estoy consciente que no lo hice, ¿ya? Entonces, si yo no lo hice de esa manera, ¿cómo puede ser circuncidado mi corazón? ¿Cómo puede haber esa transformación en Torah
si yo no lo hice de la manera que Torah manda, como lo está explicando usted ahorita? ¿Ya? Entonces, mi ignorancia, y bien es como se dice la palabra, el pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿ya? Porque, obvio, la persona tiene que saber por qué tiene que arrepentirse. Tiene que saber, porque yo violé mucho, he violado Torah, ¿ya? Desde mi inicio, desde el cristianismo, yo violé Torah, ¿ya? Entonces, si yo vengo o alguien viene a los pies de Yeshua, tiene que tener claro, es verdad lo que usted dice, tiene que tener claro, porque tiene que arrepentirse por lo que ha violado Torah, por todo, para tener clara la situación. Pero en mi caso no pasó, en el caso de mi esposo tampoco, de mi hermana tampoco, de mi suegra tampoco. Y de los que estuvimos ahí, solo reconocimos el nombre y nos llevamos a la agua, nos llevaron y que teníamos que guardar Shabbat, que era que guardábamos el sábado, ¿ya? Y le digo la verdad, en este momento me duele hasta el mismo corazón de saber que yo no lo hice, porque es la verdad, no lo hice. Si me pongo a pensar, no lo hice, no lo hicimos. Así no lo hicimos. Eso es correcto. No, está bien, porque el problema es que hay experiencias que cada cual vive. Son personales. Y son personales, la verdad. Miren el caso este de Ana, cuando estaba orando en el templo, ¿qué juzgaba él? Digiere tu vino ya. Pero ¿por qué si ella no estaba embriagada? Pero mire el líder cómo trata de manipular para que se fuera, porque estaba orando por algo que hablaba y se le movían los labios, pero no expresaba sonidos. Y Elí pensaba que Ana estaba ebria y le dice, digiere tu vino. Pero nadie sabía. Por lo que estaba pasando ella. Por lo que estaba pasando Ana. Es lo que nos pasa a nosotros, y es verdad, usted tiene razón. Porque hay algo de que arrepentirse. Y le digo esto, y lo comparto con los hermanos. El usted arrepentirse es una revelación. Amén. Es una revelación. No, el Señor no se toma el trabajo para llevar a la persona a donde pueda sentir un sentimiento de culpa. No todos somos llevados allí, porque hay muchas personas que quieren arrepentirse de lo que no hay que arrepentirse, y otras que necesitan el arrepentimiento, del cual se necesita un arrepentimiento, pero esto es aún así una revelación del Señor. Y es un privilegio tener esta revelación, donde usted ve la culpa de mi alma, que no conocía que eso existía en mi alma. Amén. Y para mí es un fruto de ¿qué? De que el Señor está conmigo y que quiere convencerme, quiere ayudarme, y no puede todo el mundo saber lo que está pasando. Es la historia, es correcto, es verdad. Baruch Hashem, bendito sea el Señor. ¿Hay otra persona que quiera expresar algo? Baruch Hashem. Todos entendieron el estudio completamente. Es una pregunta que nuestra hermana Adacha comparte aquí. Bien, bien. Shalom, shalom. Entonces, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Y nos vemos hasta la próxima. Vamos a darle seguimiento a esta parte de la poligamia. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Éxito, shalom. Shabbat shalom, hermana Miriam. Shabbat shalom. Gracias desde Ecuador para todos los amados. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom para ustedes, familia. Bien, shalom, shalom. Shabbat shalom para todos. More, Shabbat shalom. Shabbat shalom para Shalom, Natanael. Que todos puedan Shabbat shalom, Moshe. y seguir Shabbat meditando. shalom, hermana Betseba. Shabbat shalom, Elaine. Shabbat shalom, hermana Blanca. Shalom, Shabbat shalom, amado Nelson García. Shabbat shalom, Moche. Shabbat shalom. Shalom, shalom. Nelson. Shabbat shalom. Shalom, Celia. Shabbat shalom, hermana Miriam. Shabbat shalom, hermano. Bendito sea. Shabbat shalom. Bendiciones, bendiciones. Shabbat shalom. Shabbat shalom, el aire. Bendiciones para todos. Yahshua,